Hola, es un gusto volver a saludarles y el tema que hoy veremos se llama los carismas del Espíritu Santo. Los carismas son como, haciendo un ejemplo, si por el cuerpo humano circula la sangre que nos da la vida, que nos da el calor, ¿verdad? Y permite que los órganos funcionen, los carismas del Espíritu Santo vienen siendo algo así como la sangre que le da vida a las comunidades de oración y a la misma iglesia. Veníamos estudiando las comunidades de oración. Habíamos dicho que es necesario nacer del agua del Espíritu, que hay que tener muy claro que el que crea y se bautice se salvará, y el indicador para saber si uno cree es ver las señales y los signos del poder del Espíritu Santo. Vimos en la clase anterior los 5 ministerios del Espíritu Santo: maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol, ¿ya? Y hoy nos toca ver los carismas. Para eso nosotros tenemos que estar muy conscientes de lo que se vivió en Pentecostés, ¿ya? En Pentecostés se vivió la fiesta de el Espíritu Santo, la promesa que Jesús derramó, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Entonces este Espíritu Santo va a venir y va a repartir diferentes dones a cada persona. Cada persona va a pasar a ser un miembro del cuerpo de Cristo, ¿ya? El bautismo nos hace uno solo en Jesús, pero los dones que el Espíritu Santo reparte a cada persona nos van a distinguir unos de otros, así como a algunos les dio ser maestros, a otros pastores, a otros profetas, a otros apóstoles, ¿verdad?, a otros evangelistas. De la misma manera, no solamente a estas personas, sino que a personas que aún no tengan un ministerio, les va a entregar dones o carismas, ¿ya? Entonces es muy necesario que estos dones estén presentes en las comunidades de oración, los carismas, y que sean usados por las personas. Ya habíamos visto los 5 ministerios, ¿verdad?, que fue la clase anterior, y el que no la ha visto, por favor, véanla. Entonces entramos ya al tema de los carismas del Espíritu Santo. Aquí quiero hacer un paréntesis para que usted entienda la importancia de esto. Nosotros vamos a ver las cartas a los Corintios que escribió el apóstol Pablo, y hay que tener en consideración que estas cartas Pablo las escribe después de años de predicación, años de experiencia siendo apóstol y dando la vida por Jesús. O sea, cuando leemos una carta de Pablo que habla de cosas que nosotros no vemos en nuestra iglesia, debemos preocuparnos, porque si Pablo se da el tiempo de escribir estas cosas después de haber concluido casi su misión de apóstol, quiere decir que estas cosas son muy importantes y que no son para despreciarlas, sino que es todo lo contrario, son para valorarlas, porque son como las instrucciones que Pablo vuelve a resaltar como importantes, ¿ya? Entonces tengamos en nuestra mente que lo que vamos a leer ahora es la experiencia de un apóstol después de casi 40 o 50 años de ministerio, aproximadamente. O sea, si usted tiene una profesión y después de 30 años de experiencia escribe un libro o manda una carta para volver a recordar lo importante, obviamente ahí está lo más importante. Entonces, con eso en la mente vamos a estudiar los carismas del Espíritu Santo. Y dicho eso, nosotros debemos preguntarnos: ¿conozco yo lo que es un carisma? ¿Los sacerdotes me lo han enseñado? ¿Lo he practicado yo en mis comunidades de oración, en mi familia? ¿Sé cuáles son? Entonces ahí es cuando nosotros nos analizamos y decimos: mira, verdaderamente no sé lo que es un carisma, y estoy en problemas, porque Pablo lo escribe en una carta después de 40 años de experiencia como apóstol. Entonces hay que preocuparse.
Veamos la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al 12. Acá está resumido. Yo les recomiendo por favor que ustedes lean toda la carta completa. Ya desde el versículo 1 al 40 habla de los carismas. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para su provecho. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo acá? Pablo nos está diciendo que existe un solo Espíritu Santo, que es el que nosotros vemos acá abajo, ¿verdad? Que es el que nosotros vemos abajo. Ese Espíritu Santo va a dar diferentes ministerios, dones y operaciones, ¿ya? Por este Espíritu Santo que es uno. Porque a este Espíritu Santo le da a ciertas personas palabra de sabiduría. Aquí ya estamos nombrando los carismas. Vuelvo a repetir. Porque a este es dada por el Espíritu, a esta persona, palabra de sabiduría. A otra persona le entrega palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otra persona le entrega fe, por el mismo Espíritu. A otra persona le entrega dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro le hace hacer milagros, por el mismo Espíritu, ¿verdad? A otros le entrega profecías. A otro le da discernimiento de espíritus. A otro le da diversos géneros de lenguas. Y a otro le da interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. O sea, Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con la Santísima Virgen María, ¿verdad? Con un mismo Espíritu reparte diferentes dones a cada persona. A cada persona de acá en Pentecostés le dio un don y un ministerio diferente, ¿verdad? Pero es uno solo, que es el mismo Dios, uno y trino, repartiendo diferentes dones a cada persona. Repartiendo cada uno en particular como Él quiere, porque así es el cuerpo. ¿Ya? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Si nos fijamos acá en Jesucristo ahora, arriba está el Espíritu Santo, y fíjese que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. A eso se refiere Pablo, a que por el bautismo somos un solo cuerpo, y en este cuerpo estamos todos injertados en Jesús, pero el Espíritu Santo nos va a dar diferentes funciones dentro de este cuerpo. ¿Ya? Algunos van a ser maestros, otros van a ser pastores, otros evangelistas, ¿verdad? A otros se les van a dar dones como palabra de sabiduría, ciencia, fe, dones de sanidad, para que todo el cuerpo, como es diverso, camine unido bajo las palabras de Jesús y siguiéndolo a Él. ¿Ya? Entonces, estos dones los podemos clasificar como... Bueno, aquí hay que hacer una distinción y una aclaración. Existen dones y carismas, ¿ya? Los dones, los vamos a ver en la clase siguiente. Los dones son regalos de Dios permanentes, ya que siempre están contigo. Como el temor de Dios, ¿verdad? Que tú siempre lo tienes. Pero los carismas son también dones, pero son dones de servicio. Son dones momentáneos, transitorios, que te son dados, pero también te son retirados. Porque están dados para cuando tú participas en comunidades de oración. Cuando tú tienes una comunidad de oración, Dios te va a dar dones, carismas,
que son temporales y no tienen que ver con tu santidad ni con la santidad de aquellos que tengan los carismas, ¿ya? Entonces, desde un principio dejar en claro que los carismas no tienen que ver con que la persona sea santa, ¿ya? O sea, si yo tengo carismas del Espíritu Santo, no indica que yo sea una persona santa, sino que Dios me comunica una parte de su espíritu, con una función de su espíritu para que yo sirva a otra persona, ¿ya? Hice por ahí un video donde hablé del servicio, ¿ya? Entonces los carismas son dones que son entregados para servir a otras personas, ¿ya? Entonces los carismas son temporales, son de servicio y no tienen que ver con la santidad. O sea, una persona puede tener muchos dones, pero no tiene que ver con que sea santa. Y ahí nosotros vamos a clasificar en algunas clasificaciones. O sea, aquí vamos a nombrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carismas. 10, yo agregué uno. Pero hay muchos más carismas que 10. Hay muchos más, pero estos son los que Pablo nombra, ¿ya? Entonces vamos a considerar esta clasificación como carismas de inspiración. Vamos a hablar del carisma de lenguas y de interpretación de lenguas. Vamos a clasificar carismas de revelación, o sea que Dios te muestra algo, ¿verdad?, que no es conocido, como el carisma de profecías, el carisma que se llama palabra de conocimiento, el carisma que se llama palabra de sabiduría, y vamos a clasificar en una tercera instancia a estos otros carismas: el carisma de milagros, el carisma de sanación, el carisma de discernimiento de espíritus y el carisma de la fe, ¿ya? Entonces Dios le va a entregar 1, 2, 3, 4, 5, 7 carismas a las personas, o puedes recibir 1 o 2 o 3, pero son temporales, depende de tu participación acá en la comunidad y de cuánto sea tu amor al prójimo y a Dios. Cuanto más estés dispuesto, más carismas vas a recibir, pero se te va a exigir de parte de Dios que seas coherente y que una vez que tú vayas tomando estos dones y carismas, tú lleves una vida de conversión. Estos carismas te deben llevar a una conversión interior y a una transformación para que tú te acerques a Dios y cambies de vida. Y a través del uso de estos carismas vayas santificándote y perfeccionando tu unión al Espíritu Santo, que es Dios, pero también al cuerpo de Cristo. O sea que este Espíritu Santo te va a entregar dones para que tú te relaciones con la comunidad, sirviendo a Dios, sirviendo al Espíritu Santo, y Dios te va a hacer partícipe de su servicio, el servicio de Dios hacia sus hijos, tu prójimo, tu hermano, para construir el cuerpo de Cristo. O sea, Dios es un Dios de familia que no le gusta hacer las cosas solo, sino que cree en la familia, ¿verdad? Y te va a pedir tu ayuda para sanar, para advertir, para comunicarse con otros. Así que vamos ahora a ver de qué se tratan estos carismas. Veamos el carisma de lenguas. ¿Cuál es la función? Es que el espíritu humano habla al Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De que Dios provee una lengua diferente al idioma nativo de la persona, ¿ya? Cuando un bebé que recién ha nacido emite sonidos, esos sonidos son un lenguaje para ese bebé. Lo que pasa es que nosotros no sabemos interpretar lo que él dijo, ese bebé, pero Dios sabe perfectamente lo que está diciendo, ¿ya? De la misma manera, Dios va a dar lenguas, pueden ser fragmentos de otros idiomas o pueden ser sonidos como hacen los bebés, pero
a través de una persona adulta. Este carisma de lengua va a sonar algunas veces como una persona afligida, una persona que puede estar gozosa en otras ocasiones, o una persona que puede estar advirtiendo algo. ¿Ya? El carisma de lengua puede ser un sonido hablado o un sonido cantado. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, del 1 al 40. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ya, yo voy a hacer ahora una demostración de lo que es hablar en lengua. Eso es una oración en lengua. O también existe el canto en lengua. Entonces, por una parte yo hablé en lenguas y por otra parte también pude cantar en lenguas, ¿ya? Cuando una persona ha nacido del agua del Espíritu y cuando una persona ora y clama y tiene una relación con el Espíritu Santo, los carismas fluyen a través de uno con naturalidad. Bueno, yo tengo en este camino cerca ya de unos 25 años por lo menos, 25 a 30 años. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Ya, porque ustedes no comprendieron nada de lo que yo dije. Yo tampoco comprendí mucho. Algunas cosas sí. Bueno, esto a medida que vayamos hablando les voy a ir diciendo cosas. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Quisiera que todos vosotros hablarais en lengua. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo acá en 1 Corintios capítulo 14 del 1 al 40. Yo les dije, Pablo está hablando ya después de 30 años o 40 años de experiencia evangelizando. O sea, si Pablo, que es uno de los más grandes apóstoles, al final de su ministerio, cuando ya está muriendo, envía una carta recordando lo importante de esto y dice, quisiera que todos vosotros hablaréis en lengua, es que es un don vital, ¿ya? Dice, oraré con el Espíritu, porque el que habla en lenguas está hablando a través del Espíritu Santo. Cuando usted me escuchó a mí hablar en lengua y cantar en lengua, es porque el Espíritu Santo está en mí, al igual que está en usted, ¿ya? Lo que pasa es que usted no ejercita el carisma, ¿no? ¿Ya? Y dice el apóstol, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, lo que acabo de hacer yo, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que cuando tú, para sentir el Espíritu Santo, tienes que sentirlo con el alma, con tu espíritu, pero también tienes que hacer uso de tu mente, ¿ya? Y que este entendimiento, tu mente, siempre esté pensando en Dios, ¿ya? Porque aquí se separa lo humano de lo espiritual. Entonces se junta tu espíritu con el Espíritu Santo, pero tu mente y tu alma también tienes que unirlo. Entonces esto requiere un ejercicio espiritual donde cuerpo, alma y espíritu se unan para usar este don. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Recuerden, el apóstol Pablo al final de su carrera está diciendo esto. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, él está contento de hablar mucho en lenguas más que los otros, ¿ya? Y él lo dice, hablo más que todos vosotros en lengua. Pero fíjense en lo siguiente. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, o sea, en lengua nativa, hablando como usted me entiende ahora, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida.
¿Ya? Entonces lo mismo que yo, usted primera vez que me oye y me escucha hablar en lenguas, porque yo practico lo mismo que Pablo. Prefiero hablar en español cuando estoy en sociedad y con personas que a lo mejor recién están partiendo en el espíritu, para enseñar, como dice Pablo, con mi entendimiento para enseñar. Es preferible para los que recién están partiendo hablar en idioma nativo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, ¿ya? O sea que si yo hablo en lengua hoy, es para los incrédulos, no para los creyentes. Pero la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes, ¿ya? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 personas en una comunidad, ¿ya? Si hay una comunidad de oración, máximo debe orar 2 o 3 personas juntas en lenguas y por turnos, y uno debe interpretar lo que se dijo en lenguas, ¿ya? Debe haber un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea que si uno va a orar en lenguas y no hay quien lo interprete, dice Pablo que es mejor no orar para que la iglesia, no orar en lenguas para que la iglesia sea edificada en idioma nativo, en español en este caso, ¿ya? Porque el objetivo de reunirse a orar es que todos entiendan y que todos participen, ¿ya? Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pablo dice, no impidas que la persona hable en lenguas, ¿ya? Estoy diciendo nuevamente, Pablo, después de 40 años de ministerio, enseña a los sacerdotes, les diría, no impidas que las personas hablen en lenguas, ¿ya? Y los sacerdotes muchas veces ni siquiera saben qué es el don de lenguas. Y dice, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿ya? Ese es el don de lenguas. Vamos ahora al carisma de interpretación de lenguas. El que acabamos de ver era lenguas y este otro carisma se llama interpretación de lenguas. ¿Cuál es la función? Traducir al idioma común, al idioma nativo, en este caso español, fragmentos de lo hablado en lengua, ¿ya? La interpretación del carisma de lenguas se hace solamente por fragmentos, ¿ya? Dios no va a entregar toda la revelación del Espíritu, sino que solamente entrega fragmentos. Entonces, en una comunidad van a haber, no sé, 5, 10, 20, 30, 100 personas y 3 van a estar hablando en lengua o una persona o 2. Y la interpretación de lo que se dijo en lenguas, el Espíritu Santo se la va a dar a otra persona de la comunidad que puede estar lejos y también se la puede dar a la persona que está hablando en lenguas, ¿ya? Pero por lo general casi siempre lo revela a otra persona que está en otro lugar para que todos participen de la comunidad de oración. Leamos lo que dice. Así que quisiera que todos vosotros hablaréis en lengua. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, ¿ya? O sea que la profecía es mayor que el hablar en lenguas, salvo en aquellos casos en que en la comunidad exista un intérprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que tiene que haber alguien con el carisma de interpretación de lenguas. Este no es un intérprete del idioma inglés, un intérprete del idioma alemán, no. Es una persona espiritual donde el Espíritu Santo le va a revelar fragmentos. Y puede ser una persona que no sabe hablar inglés o la lengua en la que se habló, sino que Dios le da un fragmento en lo que se dijo. Él lo siente en el corazón y en la mente lo que Dios está diciendo en otro idioma, ya, porque es el Espíritu Santo que entró en la persona que habló en lengua, que emitió un mensaje. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarlo. O sea,
el que está hablando en esa lengua tiene que pedir, mientras habla en lengua, que otra persona interprete lo que se está diciendo. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, si alguien está hablando en lengua, pero hay personas que recién están partiendo, simple oyente, le dice Pablo, las personas nuevas en la comunidad no van a saber lo que se está diciendo ni lo que se trata. Por eso se debe pedir la interpretación de lenguas. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Sí, pues si entran personas nuevas y los ven hablando en lengua, van a decir que están locos porque no son gente espiritual. Y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o más o tres a la vez, y uno interprete, y si no hay intérprete, que calle. Bueno, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, pero hágase todo decentemente y con orden, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, ¿ya? Entonces el apóstol, después de 30 años de ministerio, está diciendo, cuando se hable en lengua, pidan que otra persona les sea dada el carisma de interpretación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Yo digo, Anakobaranasahe, ¿ya? Y otra persona al fondo recibe esta interpretación por el mismo espíritu por el cual yo hablé, que es el Espíritu Santo, pero ese mismo espíritu está en la persona que está más allá en la comunidad y dice el Señor que los ama. ¿Ven? Entonces yo digo, Korenishata. Y yo estoy grabando de noche y Dios le está diciendo, hoy es una hermosa noche, Habana Kotesi, porque estoy enseñando esto a mi pueblo, Karane Satahai, feliz estoy yo al Señor. Esta revelación a Korenishata llegó a vosotros. Entonces, yo estaría dando ese canto en lengua, o ese hablamiento, o ese hablar, perdón, en lengua, y otra persona estaría interpretando más allá, una persona diferente a mí, porque el Espíritu Santo da dones diversos a cada persona y hace que todos participen, ¿ya? Y otra persona más allá puede decir, confirmo lo que esa persona interpretó del canto en lengua. También se usa la confirmación, ¿ya? Entonces, yo puedo estar hablando en lengua, la persona de más allá dice la interpretación y después otra persona ya sintió o el Espíritu Santo le hizo entender lo mismo que esa persona. Dice, yo confirmo lo que ella interpretó porque el Espíritu Santo me dijo que eso era, ¿ya? Ahora, ojo, hay comunidades nuevas que recién están partiendo y comunidades que ya son con mucha experiencia. Entonces, los que recién están partiendo tienen que dejar que esto crezca, van a haber equivocaciones, pero Dios los va a ir perfeccionando a medida que ustedes se entreguen, confíen en el Espíritu Santo, lo reciban, aprendan a relacionarse y después van a adquirir la maestría necesaria. Veamos entonces el carisma de profecía. Hay que distinguir profeta, una persona que se dedica al servicio de Dios permanente, como Daniel, como Moisés, como Elías, ¿verdad? Bueno, como muchos profetas, de un carisma de profecía. Un carisma de profecía, como bien lo decíamos, es algo momentáneo, algo que se da para un servicio en la comunidad, que tiene un carácter temporal y que es para el servicio de la comunidad, ¿ya? Son momentos en donde esa persona es elegida para ejercer de profeta, pero es un don dado por el Espíritu Santo para que esa persona participe en la comunidad y para edificar esa comunidad, ¿ya? O sea, carisma de profecía es un profeta temporal y puntual para ese momento. Sin embargo, la persona va adquiriendo una formación de profeta, ¿ya? Todas estas personas van adquiriendo con el transcurso del tiempo y el ejercicio de los dones, la templanza, el carácter de un profeta o del ministerio o don que estén ejerciendo. ¿Ya? ¿Cuál es la función?
La misma que un profeta. El profeta es la voz de Dios que habla a los hombres para edificarlos, para exhortarlos y para consolarlos a las personas. Veamos un ejemplo bíblico. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 40. Bueno, casi siempre vamos a ver el mismo texto porque en este capítulo de la Biblia, el 14, y en ese libro, Pablo enseña con bastante claridad estos dones. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Ya? A Pablo le gustaba, más que la oración en lengua, la profecía. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, edificación es para formar a alguien. Así como un profesor, el Espíritu Santo va formando a las personas en el camino de Jesucristo. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, pero el profeta edifica a la iglesia. ¿Ya? O sea, cuando uno habla en lengua se edifica a uno, porque está conversando uno con el Espíritu Santo. Sin embargo, el profeta edifica a todos. ¿Ya? Así que quisiera que todos vosotros hablarais en lengua, pero más que ustedes profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Así que las lenguas son por señal para los no creyentes, sino para los incrédulos. ¿Ya? Pero la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. ¿Ya? Los creyentes deberán ser probados por la profecía. La profecía va a venir a probar la fe, pero de los creyentes. Porque ellos ya tienen el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo los va a probar con la profecía. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así que postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está presente. Asimismo, los profetas en la comunidad hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, cuando se dice una profecía, los otros deben juzgar si lo que está diciendo este profeta en la comunidad es verdad o no. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan. Fíjese aquí, para que todos aprendan. O sea, Pablo está diciendo que todos deben aprender de estos dones, carismas. Por eso dice juzguen, porque cuando alguien dice una profecía que no era correcta, ese juicio debe estar presente. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. O sea que un profeta cuando profetiza sabe de profetizar. Por eso dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Ya? Entonces un profeta te va a decir, bueno, María es la reina de los profetas. Ella ha dicho varias profecías. ¿Cuáles de ellas? Que viene el anticristo. En Garabandal dijo que viene el aviso, el castigo y el milagro. Muchas personas creen y otras no creen, pero son profecías que se van a cumplir. ¿Ya? Lo mismo que Daniel. La profecía de Daniel, una de las más famosas, es la semana 70, en la semana que estamos viviendo ahora, donde se va a suprimir el sacrificio perpetuo que es la misa. Y cuando eso ocurra, va a aparecer el anticristo. Es una profecía que dijo Daniel, cuando él vivió, que fue antes de Jesucristo, que se está cumpliendo hoy día en el 2021 después de Cristo. O sea, hay profecías que pueden abarcar un tiempo muy extenso o otras que pueden ser de cumplimiento inmediato. Veamos ahora el carisma de palabra de conocimiento. ¿Ya? ¿Cuál es su función? Conocimiento quiere decir ciencia o información que Dios entrega. Dios va a revelar algo de lo que va a ocurrir. Entonces, el carisma, palabra de conocimiento, quiere decir conocimiento, una revelación de Dios. Veamos un ejemplo. Daniel,
capítulo 5, del 1 al 31. Belsasar, rey de Babilonia, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino. Mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Bueno, Nabucodonosor invadió Jerusalén y se robó todo lo que había en el templo de Dios y se lo llevó. Después Nabucodonosor murió y comenzó a reinar su hijo, que se llama Belsasar, ¿ya? En aquella misma hora, cuando Belsasar estaba bebiendo con sus prostitutas y sus reyes y su círculo cercano, en aquella misma hora aparecieron los dedos de la mano de un hombre que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía que la mano escribía. El rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban una contra la otra. Entonces Daniel, el profeta Daniel, fue traído delante del rey. Yo he oído de ti, dijo Belsasar a Daniel, que el espíritu de los dioses santos está en ti. Bueno, él no sabía que existe un único Dios, por eso dice dioses santos. Y que en ti se halló luz de entendimiento y mayor sabiduría. O sea, dice que era sabio. Entonces, fíjese usted, Belsasar estaba acá, ¿verdad? Estaba bebiendo. Su padre, Nabucodonosor, porque Israel pecó, ¿verdad? Dios permitió que el ejército de Nabucodonosor fuera, les quitara y les robara todo lo que había en el templo, y fueron exiliados los israelitas, ¿verdad? Y vivieron presos de Nabucodonosor. Murió Nabucodonosor y nació Belsasar, que es esta persona que era el rey. Estaba bebiendo y mandó a traer los vasos que se usaban en el templo de Israel, cuando Dios Padre reinaba, ¿verdad? Todavía no nacía Jesucristo encarnado, ¿verdad? Estaba junto al Padre, claramente. Y este rey osó beber y comer con prostitutas en los vasos sagrados de Dios. Entonces, en cuanto él hizo eso, Dios se molestó, y fíjese, apareció una mano de la nada y empieza a escribir en la pared, ¿ya? Mire cómo escribe. Y el rey vio una mano aparecer. Imagínese que usted está en el comedor cenando con su familia o sus amigos y aparece una mano en la pared y comienza a escribir unas palabras. Y quedan esas palabras en otro idioma. Entonces uno se asustaría, ¿verdad? Eso le pasó a Belsasar. Entonces mandó a llamar a Daniel. Y Daniel le dice lo siguiente. Contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes amigos, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, y de bronce, y de hierro y de madera, y de piedra, que ni oyen, ni hablan, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Entonces le está diciendo que él no conoce a Dios y que más encima lo ofendió y trajo los vasos sagrados de Dios. Entonces le dice, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura: Neme Tekel Uparsin. Neme Terken Uparsin. ¿Ya? Ahí está repetida la palabra. ¿Ya? Y esta es la interpretación. Neme quiere decir que contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel con púrpura y proclamar que él era el tercer señor del reino. Bueno, el texto es más extenso. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media
tomó el reino. Entonces, fíjese usted que la palabra de conocimiento es una revelación de Dios, ¿ya? Entonces, palabra de conocimiento es una revelación que Dios da en una comunidad. Puede ser a través de una visión, o sea, las personas están orando y con los ojos cerrados Dios les muestra algo. Pueden ser letras, o puede ser que esté mirando algo y Dios le hable, le diga algo desconocido, algún secreto, algún misterio, o algo que va a suceder en el futuro, o algún hecho pasado de alguna persona. No sé, por ejemplo, que alguna persona sufrió una violación, o puede revelar que alguna persona va a morir en un accidente, o puede revelar que viene un gran terremoto, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto que usted está viendo acá, esta mano escribiendo, o una voz de Dios que le está hablando a su oído, o un dolor en alguna parte de su cuerpo, de diversas maneras Dios le va a revelar algo del pasado, del presente, del futuro. Puede ser algo malo o algo bueno, etc. ¿Ya? Pero esto se llama palabra de conocimiento, que tiene que ver con saber cosas, saber. Dios le revela información. Así como a la Virgen María, Dios le dijo: alégrate, María, pues has hallado gracia delante del Señor. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y darás a luz al Hijo de Dios. Esa es una palabra de conocimiento que el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, se la dijo a María. Y María tomó ese conocimiento y lo guardó para sí misma. ¿Ya? Esto es conocimiento, una revelación de lo que Dios va a hacer. En la comunidad, como ya lo dije, se da de diferentes maneras. ¿Ya? En este caso, la sentencia de Dios fue inmediata. Dios le dijo: ha contado Dios tu reino y lo ha puesto fin. Has sido pesado en la balanza de Dios, o sea, tus conductas no son santas a los ojos de Dios. Fuiste hallado falto, tu reino ha sido roto, o sea, tu reinado se acabó. Y bueno, le faltó decir que moriría nomás, pero bueno, claramente el texto dice que moriría. Hay que resaltar que la palabra de conocimiento le fue dada a Belsasar, pero él no tenía la interpretación, sino que tuvo que venir alguien que tenía la interpretación y la sabiduría para decirle lo que significaba. O sea, a Belsasar se le dio la visión, él se le dio la visión, pero esta visión era una palabra de conocimiento, con lo cual se necesitaba alguien que tuviera el carisma de esa palabra de conocimiento. Bueno, la historia es más larga, pero Belsasar mandó a buscar a todos los intérpretes y magos del reino, pero no hubo nadie que tuviera la capacidad de interpretar. Y ahí es cuando llega Daniel. Por eso deben leer el texto completo. Yo lamentablemente por tiempo no me puedo extender, pero ustedes deben leer la lectura. Veamos ahora la palabra de sabiduría. Entonces yo puedo, o las personas pueden, recibir una palabra de conocimiento que es información sobrenatural que estaba oculta y que Dios revela por algún plan que Él tenga. Y después viene otro carisma que se llama palabra de sabiduría. ¿Cuál es la función? La función de la sabiduría es la aplicación del conocimiento a la vida. O sea, si usted estudió matemática, ese es conocimiento. Pero después cuando usted hace un ejercicio matemático en una prueba, usted está aplicando el conocimiento. Eso es la sabiduría, saber aplicar lo que usted aprendió a la vida diaria. ¿Ya? Eso es sabiduría. Entonces, tomemos el capítulo 41 del Génesis, del versículo 1 al 41, donde José interpreta el sueño del faraón. ¿Ya? Aconteció que Faraón, esto en la época de José, ya cuando Dios llama a Abraham, Abraham tiene 2 hijos, ya, y después Jacob tiene 12 hijos y uno de ellos es José, ya,
qué se fue a Egipto, ¿verdad? Y en Egipto vivió y estaba sirviendo ahí. Bueno, en esa época, antes, ¿verdad?, de Jesucristo, y antes de que el pueblo saliera de Egipto de la mano de Moisés, ocurre esto en Egipto. Faraón tuvo un sueño. Del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y tras de ellas subían otras 7 vacas de feo aspecto que devoraban a las 7 hermosas vacas primeras, y despertó el faraón. Se durmió nuevamente el faraón y soñó por segunda vez un sueño donde habían 7 espigas bellas y después crecían otras 7 espigas feas y se comían a las bellas, ¿verdad? Y así. Ya, entonces el sueño era 7 vacas bonitas y las 7, después habían 7 feas que se comían a las bonitas y 7 espigas bonitas que después nacían 7 feas que se comían a las bonitas, ¿ya? Entonces, lo mismo de delante, esta es una palabra de conocimiento que es revelada en esta ocasión a través de un sueño. El carisma anterior se está repitiendo acá a través de un sueño ahora, ¿verdad? Esto fue en un sueño, la otra fue con los ojos abiertos en una cena, ¿ya? Esta palabra de conocimiento acá fue en una cena y una mano escribiendo. Acá la misma palabra de conocimiento se da en un sueño, pero a Faraón, ¿ya? Ocurre algo similar. Faraón manda a llamar a todos los intérpretes, pero no había nadie que interpretara, ¿ya? En este caso estaba José y le dice a José: yo he tenido un sueño y que no hay quien lo interprete, más he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta a Faraón, dijo José. Entonces Faraón contó su sueño a José. Respondió José a Faraón: lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. ¿Ya? Y aquí viene la sabiduría. Esto es palabra de sabiduría. O sea, si yo estoy en una comunidad orando, el carisma de sabiduría sería que yo recibo la palabra de sabiduría y, por ejemplo, hay una, no sé, por decir algo, una persona lo iban a atropellar y Dios me dice a mí: dile a tal persona que el día domingo no salga de su casa. ¿Ya? Eso sería una palabra de conocimiento, pero que también sería una palabra de sabiduría, porque yo debiese decirle: mira, el día domingo, sin decirle que corre peligro de ser atropellado, debiese yo decirle que el día domingo no salga de su casa, porque esto es la aplicación del conocimiento, es sabiduría. Entonces, esto es lo que le dice José, aplicando la palabra de sabiduría a partir de una revelación. Dice: he aquí, vienen 7 años de gran abundancia sobre la tierra de Egipto, y tras de ello seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Eso representaban que iban a haber mucha abundancia, pero después la pobreza iba a ser tan extrema que se iba a comer toda la abundancia. Por lo tanto, aquí viene la palabra de sabiduría: provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y Faraón dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y tu palabra gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto por sobre toda la tierra de Egipto. Bueno, ahí Faraón nombra a José el gobernador de Egipto y la segunda autoridad del imperio egipcio. ¿Ya? O sea, era el segundo hombre después de Faraón. ¿Por qué? Porque era un hombre sabio. Bueno, pues todos sabemos, posteriormente sabemos la historia. José reúne en los años de bonanza, junta en graneros, comida, y después va repartiendo en los años de pobreza. ¿Ya? Pero eso es la palabra de sabiduría. En una comunidad, tal como les dije, puede ocurrir lo mismo. El Señor dice: dile a tal persona, o puede ser lo siguiente: el Señor dice, te acerca a una persona y el Señor te dice: dile lo siguiente, sin que tú sepas lo que va a decir,
Dios te hace abrir la boca y cuando tú dices la primera palabra, el Señor te va a decir, el Señor dice, y tú vas a decir eso, y después dice que juntes dinero, y después el Señor va revelando lo que sigue. A veces no dice todo, sino que te prueba al que recibe la palabra de sabiduría para que tú empieces a decir, y a medida que tú comienzas a decir, Él va dictando el siguiente consejo. Es como un consejo a seguir que Dios lo da, no lo doy yo como servidor, o no lo da la persona, sino que a medida que la persona se acerca, obedece, y sabe que tiene una palabra de sabiduría que debe entregar, Dios, a medida que Él va abriendo la boca, le va diciendo el resto del mensaje. No es que le dé el mensaje antes. A veces sí y a veces no, pero la gran mayoría de las veces, a medida que Él abre la boca, empieza a fluir el resto del mensaje. Que puede ser un consejo, claramente. ¿Ya? Avancemos. Carisma de milagro. Bueno, todos saben lo que es un milagro. En este caso, el milagro va a ser hecho no por un apóstol, ¿verdad? Que siempre hace milagro, no por un profeta. Va a ser hecho por alguien de alguna comunidad. Y no tiene que ver con que la persona sea santo, sino porque el Espíritu Santo toma posesión de él y lo utiliza para hacer un milagro. ¿Ya? Es una manifestación o intervención temporal y directa de Dios en las realidades humanas. Había entonces en Jope, Hechos 9, capítulo 9, del 36 al 43, los versículos. Había en Jope una discípula llamada Tabita. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. ¿Ya? O sea, murió Tabita, que era una discípula, y la pusieron en una sala. La ciudad de Lidia estaba cerca de Jope, otra ciudad. Los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. ¿Ya? Entonces, la iglesia sabe cuáles son las personas que Dios utiliza para hacer milagros, que tienen el carisma. Entonces aquí lo demuestra. Los discípulos oyeron que Pedro estaba allí y le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Tabita hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Oró simplemente, y volviéndose al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchas personas creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un siervo Simón. Entonces, el carisma de milagros viene y hace que un apóstol o una persona, una comunidad, haga un milagro. Los milagros existen, lo hace el Espíritu Santo. Este milagro no lo hace Pedro, lo hace el Espíritu Santo. Fíjese que Pedro lo único que hace es arrodillarse y pedirle a Dios. Pero el que entra en el cuerpo de Tabita es el Espíritu Santo. No entra Pedro, fíjese, Pedro está rogando al Espíritu Santo para que él penetre y haga el milagro. ¿Ya? Entonces, este carisma de milagros lo puede hacer cualquier persona en las comunidades, pero requiere que la persona tenga un amor, una entrega y una cercanía al Señor para que esto ocurra. ¿Ya? Y fíjese que los milagros son para personas. Mire, fíjese, Tabita abundaba en buenas obras y en limosnas, o sea, era una buena persona en la comunidad. Entonces, y necesitó ayuda Tabita, necesitaba una persona de su comunidad de oración, los discípulos, o sea, los amigos de la comunidad de oración, oyeron que Pedro, una persona con el carisma de milagros, ya que es un don del Espíritu Santo, fuera a verla para que orara por ella, para que el Espíritu Santo, fíjese que Pedro solamente se hinca a orar a Dios,
pida que el Espíritu Santo haga el milagro. Y el Espíritu Santo hace el milagro, ¿ya? Y esto fue notorio, o sea, siempre lo que hace el Espíritu Santo es para el crecimiento de la fe y de la iglesia. Entonces, ese es el carisma de milagros. Ya en las comunidades de oración se dan, ya hay personas que tienen este don de milagros, pero son personas que aman mucho al Señor y son utilizadas para ello. Carisma de milagros, estamos hablando de milagros reales, resucitar un muerto, sanar enfermedades. Carisma de fe. Es la que logra que Dios, en su amor, haga una obra puntual, manifiesta y fuera de lo normal. Ejemplo bíblico. Tomada de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera del río. Entre tanto que él despedía a la multitud. Ya Jesús estaba predicando, terminó, mientras despedía a la multitud, llamó a sus discípulos y le dijo que la esperaran al otro lado de la ribera. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, la cuarta vigilia está definida entre las 3 y 6 de la madrugada, o sea, Jesús los despidió en la tarde, y a las 3, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús fue caminando donde ellos estaban. Y los discípulos, viéndolos andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y caminaba sobre las aguas para ir donde Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y le ayudó, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces el carisma de fe es, como ya dijimos, es un carisma extraordinario y que se da en momentos puntuales para resolver cosas puntuales. En este caso eran las 3 de la mañana cuando Jesús viene caminando sobre ello, y literalmente tiene que haber sido así luminoso, ¿ya? Porque en medio del mar de noche no se ve nada. Entonces tienen que haber visto a Jesús y haberse asustado, y ahí Pedro le pide caminar. Pero Pedro empieza a caminar y a mitad de camino, cuando se fija que está caminando sobre el agua, le entran las dudas por el viento y porque empezó a dudar. Y ahí Jesús le dice, dice que Pedro tuvo miedo, ¿ya? El miedo es contrario a la fe. Entonces, si tú tienes fe, no puedes tener miedo. La fe y el miedo son contrarias, ¿ya? Y comenzó a hundirse, porque tuvo miedo, comenzó a hundirse, ¿ya? Jesús extendió la mano y lo ayudó y le dijo, hombre de poca fe. Imagínense que que Pedro pudo caminar, y aún así Jesús le dice hombre de poca fe, porque fue el único discípulo que caminó sobre las aguas, fue Pedro. ¿Por qué dudaste?, le dice Jesús. Entonces, moraleja y enseñanza, el carisma de fe no puede tener miedo, ¿ya? No puedes tener miedo cuando necesitas tener la fe para hacer algún milagro, alguna obra que Dios te pida hacer. Es el carisma de fe, el que te lleva a una confianza total en Dios y te ayuda a hacer una obra extraordinaria. Pero se necesita mucha fe, como vimos recientemente. Carisma de fe.
que ya lo dijimos, son momentos puntuales y en la comunidad se van a necesitar. Veamos el carisma de sanación. Es una manifestación o intervención temporal y directa de Dios en la realidad humana. ¿Ya? Veamos Lucas capítulo 17 versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Eran 10 hombres leprosos, vuelvo a repetir. Y cuando él los vio, les dijo: Id a mostrarse a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban de camino, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dando gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y le dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino solamente esta persona extranjera, dijo Jesús. Y él le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Ya entonces habían 10 leprosos. Jesús los ve y los manda, ¿verdad?, a ir a donde el sacerdote. Él no los sana, sino que les da una orden. Y mientras él iban caminando, por hacer lo que Jesús les dijo, fueron sanados físicamente. ¿Ya? Ese es carisma de sanación. Por obedecer, tú fuiste sanado. ¿Ya? Por el Espíritu Santo. Fíjate que Jesús no hace nada, solo da la instrucción. Y el Espíritu Santo hace el milagro. Sin embargo, uno de estas 10 personas vuelve, se postra ante Jesús y le agradece. Y Jesús le dice: no mandé a 10, ¿por qué solo volviste tú? ¿No hay quien dé gloria a Dios, solamente tú? Y le dice: vete, tu fe te ha salvado. ¿Ya? Entonces, esta persona que volvió, aparte de haber sido sanado, también fue salvado. Hay una diferencia entre sanación y salvación, no es lo mismo. Los 10 fueron sanados, pero solo uno fue salvado, que es esta persona que agradeció a Dios, se devolvió y le dijo: tú eres Dios. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Lucas capítulo 17 del 11 al 19. Pablo en la isla de Malta, ¿ya? Estaba ya a salvo, ya, de la barca que naufragó. Ya Pablo iba navegando, ¿verdad? Iba navegando hacia Jerusalén y el bote naufragó. Y cuando llegó a la isla, los naturales encendieron un fuego a causa de la lluvia y del frío, y entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas para avivar el fuego, las echó al fuego, ¿verdad? Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió, o sea, lo mordió en la mano. Fíjese que esa víbora muerde a Pablo en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, y que escapó del mar, o sea, naufragó y no murió, y la justicia no le deja vivir porque no murió por el mar ni por el temporal, pero ahora más encima lo muerde una serpiente. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, no padeció ningún daño, o sea, lo mordió y le salía sangre claramente. Y ellos estaban esperando que se hinchase y cayera muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y vieron que el mal no le venía, cambiaron de parecer y después dijeron que era un dios. Ya, bueno, eso decían los naturales. Entonces, el carisma de sanación tiene que ver con la fe también. Pablo tiene fe en Dios y sabe que Dios lo va a sanar. Por lo tanto, esta serpiente, aunque lo mordió, no le hizo ningún daño. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que les dije: el que cree, se bautice, se salvará, y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, y si imponen las manos sobre los enfermos quedarán sanos, y si beben algún veneno no les hará ningún daño. Por lo tanto, esta palabra se cumplió en Pablo,
que tuvo una sanación a través del Espíritu Santo. Y también ahí los leprosos. Ese es carisma de sanación. Bueno, en una comunidad de oración va a suceder lo mismo. Va a haber una persona que puede estar enferma y cuando le impongan manos o le den una profecía, las personas pueden sanar a través de una profecía, de una palabra de conocimiento, de sabiduría, de un canto en lengua, de una oración en lengua, o a través de la imposición de manos, ¿verdad? Pero la sanación se da en las comunidades de oración. Veamos el discernimiento de espíritus, carisma de discernimiento de espíritus. Es un don que ayuda a identificar qué cosas, mensajes, sueños vienen de Dios y cuáles no. ¿Ya? En Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 25, los milagros de Felipe en Samaria. ¿Ya? Y la gente unánime escuchaba a Felipe y las cosas que Felipe decía. Y oyéndolo y viendo las señales que Felipe hacía, porque muchos de los que tenían espíritus salían de ellos dando voces. Los espíritus malos salían de las personas porque Felipe predicaba la palabra de Dios. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. ¿Ya? Nunca habían escuchado el Evangelio, pero cuando empezaron a escuchar el Evangelio, el mensaje de Jesús por primera vez, los espíritus malos salían de ellos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dame a mí también este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro les dijo: «Perezca contigo tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». ¿Ya? Entonces, fíjese que Felipe hacía el bien y estos espíritus salían de las personas porque se convertían, eran sanados y curados y se bautizaban, ¿verdad? Pero también había otras personas que utilizaban otros espíritus de magia, como Simón, que confundían a las personas. Mateo 16, versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén porque ahí lo iban a matar, ¿verdad? Esto antes de la pasión de Jesús. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirles, diciéndole: «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo: «Quítate, Pedro, delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de Dios. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Entonces aquí hay dos ejemplos. Uno, que Felipe predicaba el reino de Dios y por el Espíritu Santo las personas eran liberadas y salían de ellos los falsos espíritus, ¿ya? Los demonios que habían confundido a las personas mediante la predicación que hacía Simón el mago, ¿ya? Y Jesús, hablando con Pedro, le dice lo que le va a pasar en Jerusalén, y Pedro le dice que no lo va a dejar ir a Jerusalén porque lo van a matar. Y Jesús lo mira y le dice: «Aléjate de mí, Satanás», ¿ya? Entonces, si usted se fija, las personas tienen tendencias y conductas que son dadas por otros espíritus y está el Espíritu Santo. Entonces los dos se contraponen, ¿verdad? Y Dios libera de los espíritus opresores mediante la predicación. O sea, en resumen, cuando usted entra en la verdad y escucha la palabra de Dios, es liberado de opresiones que vienen de otro sector.
que son los espíritus de tinieblas y malignos. Entonces, el carisma de discernimiento de espíritus tiene que ver con tres cosas. Con que existen tres fuentes que hablan dentro de una persona. Uno es la voz de uno mismo. Otra voz es la voz del enemigo, de Satanás y de la oscuridad. Y la otra voz es la voz de Dios. ¿Ya? Entonces, dentro de una persona existen tres voces o tres direcciones. Entonces, la voz del humano tiene que unirse a la voz de Dios y dentro de uno mismo rechazar la voz de Satanás. Entonces, Satanás a veces ingresa en el cuerpo de una persona y proyecta un mensaje a otra persona para hacerlo caer, ¿ya? Que fue el caso acá de Jesús cuando conversaba con Pedro. Es Satanás que se mete dentro de Pedro y le habla a Jesús diciéndole que no va a permitir que vaya a Jerusalén a morir, y si Jesús no muere, claramente no nos puede salvar a todos. Entonces, Jesús sabe, tiene un discernimiento Jesús, y sabe que el que le está hablando ahí es Satanás, por eso él lo expulsa y le dice: apártate de mí, Satanás. No le dice a Pedro, sino que le habla directamente al espíritu que estaba dentro de Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Ya? Porque Jesús discernió que la persona que le estaba hablando ahí era un demonio. ¿Ya? Muchas veces esto ocurre en tu hogar. Tu esposa, tu hija, tus amigos, tu polola, tu novio te dicen cosas entre medio de una conversación. Fíjate bien y ponte atento, porque cada vez que tú estás conversando con alguien, hay ciertas frases o ciertas palabras que vienen desde la oscuridad y desde la tiniebla, ¿ya? Entonces, tú tienes que tener el carisma de discernimiento para saber que lo que te está diciendo esa persona viene desde las tinieblas. Entonces tú debes discernir y desechar esa palabra, hacer de cuenta que esa persona nunca te dijo esa palabra, porque tú, cuando identificas que no es tu esposa, tu amigo o tu novia la que te está hablando y que es Satanás, esa palabra que tu novia dijo ahí, tú nunca debes pensar que ella la dijo. Entonces tienes que rechazar esa palabra y en silencio reprender a ese espíritu para que se vaya, y después poder seguir conversando con esa persona con la que tú estás hablando. Esto que te estoy diciendo, tú puedes decir: levanta loco, pero yo te lo demuestro con Mateo capítulo 16 versículos 21 al 23, donde Satanás le estaba hablando a Jesús a través de Pedro, ¿ya? Entonces, bueno, y acá en Corintios 14 también, pues los espíritus inmundos salían de las personas por la predicación de Felipe. Entonces, fíjate acá que cuando una persona nunca había escuchado hablar de Dios, mira, anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿ya? Y cuando escucharon la verdad, cuando se acercaron a Dios, los espíritus inmundos que habitaban en ellos fueron expulsados. Entonces, muchas veces tú conversas con un amigo, pero estás conversando con demonios algunas veces. Veamos el último carisma, y es la imposición de manos. Es un mandato de Jesús para sanar enfermedades y hacer milagros. Cuando Jesús, al final del Evangelio, les dice a sus discípulos en la gran encomienda: id por el mundo y hacer discípulos a todas las personas, el que crea y se bautice se salvará, ¿verdad? Impongan manos y sanen a los enfermos, les dice. Entonces, aquí vemos nosotros en Corintios, fíjese, eso lo vimos acá en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 20. Ahí dice Jesús ese mandato. ¿Ya? Entonces, Jesús les da ese mandato: vayan, impongan manos y sanen enfermedades. Volvemos a mencionar que Pablo, después de 30 años de experiencia, escribe esta carta y dice a los Corintios, en el capítulo 14, el versículo 1 al 25, les dice: la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo estas señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus malignos salían de esto dando grandes voces. Seguimos hablando de lo mismo. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados,
así que había gran gozo en aquella ciudad. Creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. O sea, por la predicación se estaban bautizando las personas. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Acuérdense que en esa época el evangelio de Jesucristo no era conocido. Entonces, no como ahora que todo el mundo sabe el evangelio de Jesús. En aquella época, esas personas eran la primera vez que oían hablar de Jesús. Entonces, como habían escuchado hablar de Jesús, enviaron a Pedro y a Juan. Aquí se enviaron a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces aquí hay una diferencia. Cuando tú eres bautizado en el nombre de Jesús, todavía no has recibido el bautismo de Espíritu Santo, porque aquí lo dice, porque aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Son cosas diferentes, ¿ya? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es diferente ser bautizado a que se te impongan las manos y tú recibas el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Bueno, en la iglesia, cuando tú te bautizas, te incorporas al cuerpo de Cristo. Pero cuando te confiesas, el obispo te impone las manos. Y es allí donde recibes el Espíritu Santo, ¿ya? Pero si tú no has pasado por una comunidad de oración, no tienes los carismas, no has nacido del agua del Espíritu, no sabes que el que se bautiza y cree se salvará, y cuando no has visto los 5 ministerios y no ejercitas los carismas, básicamente que te impongan las manos los obispos no sirve de mucho, porque lo que tienes que hacer es tener una comunidad de oración, ¿verdad?, donde crezca en todos estos temas, ¿verdad?, y puedas ser una persona espiritual. Bueno, estos son los carismas del Espíritu Santo. Como resumen, decimos que el apóstol Pablo, después de 30 años de ministerio aproximadamente, escribe sobre los carismas. Entonces, él resalta que esto es algo importante. Si tú no lo estás viviendo, si no lo estás siguiendo, preocúpate, ¿ya? Porque los carismas los reparte el Espíritu Santo para que el cuerpo de Cristo reciba una formación, una instrucción, y tú puedas nacer del agua y del Espíritu y tengas una vida espiritual. De mi parte, le deseo al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de ustedes, los fortalezca, los bendiga a ustedes y a los que aman y están en su corazón, y que el Espíritu Santo derrame sobre ustedes dones y carismas que sean para beneficio de sus comunidades. Amén. Es difícil el camino, es muy fácil tropezar. Somos cual niños perdidos que no podemos avanzar.